grabar. Hola amigos de las motos y motores. Bueno, este video va porque muchos piden que cuente alguna anécdota y ahora viendo las noticias, lo que habla el Papa sobre nuestro país, me hizo recordar lo que contó mi padre. Mi padre cuando era pequeño, que era un chico de 12, 13 años, en su pueblo estaba la iglesia abandonada. O sea, era una iglesia pequeña, ¿no? Una capilla. Y estuvo abandonada, no había cura, no había misas, nada. Y enviaron de repente un cura bastante joven, ¿no? De 30 y pico de años, casi 40. Y claro, la gente no iba a misa, ¿no? Ya se habían habituado a su vida normal y no concurrían a misa. ¿Y qué hizo este cura? Tenía en esa época una pelota número 5, la pelota número 5 de fútbol, la profesional, que eran de cuero y eran de color marrón, porque eran del color del cuero. Eran pesadas, ¿eh? Uno si pateaba fuerte le dolía el pie, ¿eh? Pero era la pelota profesional número 5. Y este cura se paseaba por el pueblo un día caminando y haciendo picar la pelota en el suelo. Y claro, todos los chicos, todos, pare, pare, pare! Bueno, se juntaron como 30 chicos, todos corriendo detrás del padre, pare, pare, queremos jugar. Y el padre, muy inteligente, lo llevó al lado de la iglesia, había un terreno vacío, ¿no? Y ahí tenía su canchita de fútbol, hizo el padre, con los arcos, todo. Y se puso a jugar a la pelota con los chicos, ahí. Y él mismo hacía de referee también, de árbitro, tenía un silbato y todo. Y claro, el silbato se oía fuerte en el pueblo, es un pueblo chico, él cobraba las faltas y todo. Y se levantaba la sotana y corría. Y no saben lo bien que jugaba. Dicen que jugaba muy bien al fútbol. Y él jugaba con 5 chicos mientras los otros eran como 10. Y él hacía, pasa, corre para allá, que yo te la paso. Y corría para allá los chicos y él se la pasaba. Era un espectáculo. Claro, se juntó un montón de gente a mirar el partido. El cura tocaba una falta, cobraba, penal, no penal, bueno. Se juntó un montón de gente a mirar el partido de fútbol. Y de repente el cura hace... Paró el partido. A ver, dice, qué tarde que se ha hecho. Miró su reloj. Qué tarde que se ha hecho. Vamos, todos a misa, todos a misa. Y metió a todos los que estaban mirando el partido adentro de la iglesia a escuchar la misa. Fue el único cura extraordinario que hizo historia en ese pueblo. Este, bueno, quiero contarles que, como dije, los curas son personas muy sabias, saben muchos temas. Si ellos no lo quieren contar, no lo van a decir, pero saben de muchos temas. Allá en ese pueblo había una persona que tenía un tambo de lechero, ¿sí? Y fue a ver al cura porque el tambo no le rendía, estaba yendo a pérdida. Y el cura, muy inteligente, le dijo, a ver hijo, dice, yo te voy a decir lo que tienes que hacer. Pone una ofrenda en la alcancía de la iglesia. Sí, sí, fui, puso. Tenía dinero este hombre. Puso su ofrenda. Y le dice, te voy a dar algo y tienes que cumplir al pie de la letra lo que te voy a decir. Bueno, le di una maderita, una tablita así, con una cruz, y le dice, a las 5 de la mañana vas a recorrer el tambo. Bien, padre. Todos los días a las 5 de la mañana vas a recorrer el tambo. Está bien, padre. A las 7 de la mañana vas a recorrer el campo. Sí, padre. Bueno. Y a la semana bien, vuelve y cuéntame cómo te ha ido. Bueno. Entonces vuelve a la semana este hombre y le dice, sí, dice, ahora estoy haciendo de 500 litros de leche, ahora estoy haciendo 1000. Ah, muy bien. Estoy muy agradecido y voy a poner otra ofrenda. El mismo Señor se ofreció a dar otra ofrenda a la iglesia. Muy bien. Entonces, claro, ¿qué pasaba? La peonada, como el patrón no controlaba nada, los peones estaban descansando, tomando mate, ordeñaban más tarde, ordeñaban menos, trabajaban menos. Entonces había menos producción. Ese era todo el secreto.
Después hubo otro granjero que también fue, le dice, mi campo no produce. No sé si era una bruja o qué, me hicieron algo, dice, porque no, mi campo dejó de producir. Y le dice, voy a ir al campo a bendecir el campo, le dijo el cura. Muy bien. Fue al otro día a bendecir el campo el cura. Claro, el cura miró y vio la tierra, vio lo seco de los pastizales, vio todo y le dice, vení mañana a la iglesia, dice que te voy a dar una solución. Bueno, al otro día el cura le dice, pon una ofrenda, lo mismo, ¿no? Habitual. ¿Sí? Haz una cosa, dice, andate acá a la cooperativa, ¿sí? Comprá, ¿cómo se llama? Agricultor Pro, era algo para, ¿cómo se dice? Para nutrientes para la tierra, porque la tierra estaba deshecha, y los curas se sabe que al séptimo año de sembrar hay que dejar la tierra estacionada para que se vuelva con nutrientes. Y bueno, este señor le hizo caso, fue, compró los nutrientes para la tierra y le empezó a producir de vuelta al campo. Por eso digo, los curas saben mucho, no solamente en estos temas, sino en economía, en política, en muy variados temas, saben mucho. Yo me crié en colegio de curas, o sea, todos mis estudios desde la primaria fueron en colegio de curas. Y yo no tengo ninguna queja. Es más, le dijeron a mi madre que yo tenía condiciones para ser cura también. Querían mandarme, mi mamá asustada me sacó después. No, no seguimos más, se asustó mi mamá. Yo pensaba que por ahí iba a ser cura también. Capaz era un cura arreglando el papamóvil, porque no me gusta la mecánica. Bueno, quiero decirle, compré un buscapolo chino. Miren lo que es esto. Tengo electricidad, tengo corriente, miren la energía que tengo. Yo no sé si esto funciona o no, pero miren lo que es. Y ahora con el tema de los ovnis, estos aparatos que andan volando por todo el mundo, yo no sé qué será esto. ¿Qué clase de buscapolo me vendieron? Bueno, les deseo muy felices fiestas, un buen fin de año y un buen año nuevo mejor, ¿sí? Bueno, hasta la próxima.